una de las personas que se encargan de atender a los mutualistas, los arquitectos y arquitectos técnicos dentro de HNA. Entonces, estamos especialmente orgullosos en realizar eventos como este, donde antes en la presentación, no en la presentación, sino en la hoja de sonido, se hablaba de que había arquitectos emergentes, ¿no? Más que emergentes, emergente es conseguir una persona cuando está empezando a florecer, ¿no? Pero yo creo que todos vosotros al final ya se os conoce ampliamente dentro del mundillo y al final, pues nada emergentes, sois ya una realidad, sois ya gente asentada dentro del sector. Y por tanto, pues muchísimas gracias por estar aquí con HNA, con Conecta by HNA, para poder difundir dentro del público más joven pues toda vuestra experiencia y todos vuestros quehaceres, ¿no? No sé si todos sabéis qué es HNA. HNA es una mutualidad de revisión social que se encarga de ofrecer la alternativa a los arquitectos y arquitectos técnicos para poder ejercer por cuenta propia. Lo que quiere decir que podéis ser autónomos sin necesidad de cotizar a la Asamblea Social. Cotizando a una empresa que es propia vuestra y que al final se encarga de velar por vosotros, ¿no? Es verdad que durante casi 80 años llevamos velando por el mundo del arquitecto, hace un poquito menos del arquitecto técnico, y con Conecta by HNA lo que hemos hecho es pues al final acceder al público más joven, a la profesión más joven, para empezar a dar servicio de una entidad que es vuestra, ¿de acuerdo? Conecta by HNA, pues sabéis que tiene diversas bondades que seguramente todos conocéis porque ya estáis dentro de la propia comunidad, pero entre otras quiero destacar algunas de las que hemos sacado hace muy poquito tiempo. Es decir, cuando vayáis a empezar a ejercer por cuenta propia, pues ahora mismo HNA a través de Conecta lo que os ofrece es la posibilidad de que tengáis un abaratamiento todavía superior en vuestras cuotas para ejercer como autónomo. Os regalamos las 5 primeras cuotas, ¿de acuerdo? O sea, que no hace, por ejemplo, la Seguridad Social. También hemos llegado a una serie de acuerdos con gestorías para que os ayuden y os faciliten todo lo que es el alta para empezar a trabajar por cuenta propia y donde únicamente os tengáis que preocupar por lo que es vuestra profesión. Y además, pues últimamente lo que estamos haciendo es regalaros un seguro de accidentes en viaje, ¿de acuerdo? Que también pues os ayudará para poder estar más seguros en el momento en el que empecéis a dar vueltas por el mundo expandiendo vuestro trabajo, que es fabuloso. Gracias a todos, gracias a la gente también que está dentro de su casa, como digo, a los asistentes, a los ponentes, organización, y ya dejo paso a lo interesante de hoy. Muchísimas gracias, José Carlos. Bienvenidos, bienvenidas todos, todas, a este evento que nos acoge en la Casa de la Luz. Muchísimas gracias, Mónica, y al equipo de Simón por prestarnos este maravilloso espacio que nos acaban además de contar, para poder acoger este evento, como decías, José Carlos, estos Conecta by HNA, estas cápsulas de vídeo que estamos presentando, a las que ya podéis acceder desde el espacio Conecta, que seguro que ya lo habéis visto, y si no lo habéis visto, pues id a verlo, que son muy bonitos, los vídeos están genial hechos. Hoy estamos con 4 estudios de jóvenes arquitectos y arquitectas, uy, que me mato con el atril, perdón, que nos vienen a contar, bueno, pues su experiencia, su manera de hacer, su manera de plantear la profesión, y nos encanta teneros, Luis Inés de Bachón Paredes, tenemos a Pia Mendaro, a Pedro Pitarc, y a nuestros queridos Lorenzo y Luis de Plantea Estudio, los 6 ahora mismo, 6, no estoy contando bien, sí, están aquí para compartir esta tarde con vosotros y con vosotras. También damos las gracias, por cierto, a todos los que nos estáis acompañando por streaming. Un saludo a los que estáis detrás de la pantalla. Yo creo que podemos empezar porque os presentéis. Os estoy mirando a vosotros, Lorenzo, Luis. Yo creo que vamos a empezar por vosotros. Plantea Estudio. Bienvenidos. Que os ha pillado de susto. Contadnos un poquito vuestra historia. Bueno, pues antes lo comentábamos, ¿no? Somos un estudio que está muy bien que nos llaméis emergentes todavía, porque si nos llamamos emergentes, eso pues no está bien. Y empezamos en 2012 después de una experiencia en un estudio con 2 catedráticos de la Escuela de Madrid. Nosotros llevábamos allí trabajando 12 años, habíamos hecho edificios grandes y realmente pensábamos pues que ya habíamos hecho todo lo que teníamos que hacer. Habíamos hecho una buena carrera, habíamos empezado a trabajar además juntos, nos hemos llevado muy bien y parecía que ya no había que hacer mucho más, ¿no? Y ya estaba hecho, ¿no? Ya estabais donde teníais que estar. Pues tocó empezar un poquito de cero, cosa que no está mal. Ahora miras para atrás y, bueno, pues trabajar para otro está bien.
y de hecho nos íbamos del estudio diciendo, Javier, que lo he dado todo, me voy a casa. Pero la realidad es que no lo das todo hasta que no trabajas para ti mismo. Entonces, pues bueno, empezamos en 2012. Empezábamos en mi casa, no sé si me tengo que alargarme solo. No, solamente Pues, decir sí. que somos mayorcísimos, pero en realidad hemos vuelto a empezar. Pues buenísimo. Bueno, tenemos jóvenes y muy jóvenes, tenemos de todo. O sea que yo creo que... En realidad hemos sumergido una vez y ahora estamos emergiendo. No, pero yo creo que la palabra, yo os la proponía antes, que era lo de la resistencia, ¿no? Los resistentes. Estáis emergiendo y resistís. Yo creo que eso también está muy bien contarlo, ¿no? Sí, la palabra resistir está bien, pues de verdad es un poco lo que hay que hacer. Que tiene también que ver con la manera de hacer. Nosotros casi nunca hacemos nada que vaya que consideremos, digamos, temporal. Temporal en el sentido que vaya tan a la moda que vaya a durar poco. Sino que preferimos pensar que lo que hacemos es atemporal, no porque no pertenezca a su tiempo, sino porque habla de las cosas que son permanentes en la arquitectura, aquello que va a durar en otro sentido. Bueno, más que vaya a durar, que seguramente las cosas que hacemos no van a durar mucho, son un restaurante, una tienda, no sé, cosas así, probablemente no duran mucho, pero si duraran, o en cualquier caso, en el momento en que estás ahí, tu percepción es de que ese tema es universal, no es un tema, digamos, del momento. Que resisten, ¿no?, el paso del tiempo. Lo contáis muy bien en vuestro vídeo. Vamos a pasar ahora a Pedro. Bienvenido, Pedro Vitarc. Adelante, cuéntanos. Muchas gracias por la invitación. Bueno, yo también la forma en la que se formaliza la práctica también es una situación bastante orgánica y un poco fortuita. Al principio comienza por empezar a hacer proyectos, por empezar a hacer concursos, y realmente de una forma no muy voluntaria llega un momento en el que hay una cierta... Empiezo a hacerlo, a formalizarse en 2015, y realmente ya es en 2017 cuando se acumula una determinada ya cantidad y sobre la mesa una cantidad de trabajo que pide realmente ya una formalización de la práctica ya de una forma más estable, ya como estudio. Entonces tampoco fue algo realmente muy pensado a conciencia. De hecho, los primeros proyectos no fue meditado, claro. Los primeros proyectos realmente se van haciendo un poco los proyectos que se van pudiendo, o los proyectos que salen oportunidades. Y ha sido ya un poco, después de 6 años de estar con el estudio ya montado y formalizado, cuando hemos empezado a hacer un poco de memoria y de una forma, de una forma igual retroactiva, definiendo un poco la narrativa del estudio y viendo hasta dónde ha llegado el trabajo, y identificando actitudes, identificando un determinado tipo quizás de aproximación, que es la que nos caracteriza, que yo creo que ha venido un poco más a través de los propios proyectos, y que lo han ido pidiendo un poco los proyectos y el tipo de práctica también. Ahora vamos a hablar también de los concursos. Has mencionado los concursos, Pedro. Yo creo que ahora también vamos a entrar en el Vale, tema. perfecto, sí. Pía Daro, bienvenida. ¿Cómo estás? Cuéntanos. Hola. Pues nada, yo mi estudio no lo considero como tal, entonces se me hace muy raro hablar de ello, pero cuando acabé la carrera me salió un encargo así. La farmacéutica de mi barrio me dijo, ¿me das la casa? Dice, venga, sí, vamos. Venga, sí, vamos. Y entonces ahí arrancó, y desde entonces hago cosas, pero cosas que van desde reformas a encargos de muebles. Luego hubo un momento en el que monté un espacio en el que invitaba artistas y hacía residencias y fabricábamos muebles y objetos. Se llamaba Barbecho, ya no existe. No existe. No existe, pero podéis ver el mobiliario. Pero sí, existen las cosas. Existen las cosas. Los hechos existen, y tengo intención de reabrirla en algún momento, pero bueno. Porque está en Barbecho. No, sí, es en Barbecho, claro. Y nada, y hago un doctorado, y realmente mi tiempo... O sea, es que no he conseguido un estudio porque realmente estoy en una mesita. Bueno, yo tengo que decirte que creo que sí que tienes un estudio. Sí, me temo que sí. Sí, ha salido, pero... Mala noticia, pero sí. No, bien. Pues muchas gracias, Pía, por acompañarnos. Luis Pachón, bienvenido. También Inés está aquí. Inés nos acompaña, García de Paredes está entre el público. Bienvenidos. Cuéntanos. Muchas gracias.
Pues nada, yo me sumo a los agradecimientos, ¿no? a HNA, a Simón, a Ariadna y a todos vosotros, ¿no? Es una suerte poder estar aquí. Y nada, nosotros somos Pachón Paredes, como decías antes, la práctica se formaliza, pero de una manera también me sumo a lo de Pedro, como muy orgánica y natural en 2020. ¿Por qué en 2020? Pues yo considero que es cuando de repente empieza a ser pues un oficio, ¿no? Es decir, que esto es una cosa que nos obsesiona mucho, ¿no? El tema de que la arquitectura o el estudio de arquitectura tiene que ser realmente una profesión, ¿no? Que luego podemos hablar más de eso. Pero aunque se formaliza en 2020, realmente nuestra relación de trabajar en proyectos de arquitectura, no voy a decir concursos ni edificios, nada, en proyectos, empieza siendo estudiantes, cuando empezamos a hacer equipos en laboratorios de urbanismo, de proyectos, ¿no? Y bueno, yo creo que es cuando comienza nuestra andadura de trabajar en equipo, ¿no? Pero luego se bifurca, porque cuando terminamos la carrera, a mí me dan una beca en el departamento de proyectos cuando gana Federico Soriano y me empiezo a dedicar a temas más de publicaciones y de comunicación. Ella empieza con un estudio que hace de urbanismo, sobre todo, Arenas Masabe Palacios, y luego, porque teníamos radicalmente ideas distintas, conceptos distintos y acercamientos distintos, tanto a la arquitectura, a la ciudad y a todo, pues ella coge un camino y yo cojo otro. Y luego, por razones también relacionadas con la vida y con el trabajo y con la profesión, pues en 2020 pues, se vuelve a unir y de ahí sale todo esto. Qué bonito, ¿no? La vida que se cruza, se para, vuelve a encontrar, la verdad es que es precioso. Viendo todos los vídeos, porque claro, yo soy una enchufada, he visto todos los vídeos varias veces, por cierto. Es como las series, ¿no? Uno le gusta y lo ve varias veces. La verdad que es curioso porque coincidís, por supuesto, con respuestas distintas y con enfoques distintos, pero coincidís en muchas cosas, ¿no? La primera, que yo creo que puede ayudar un poco a nuestros estudiantes que están aquí y del otro lado de la pantalla, esta cuestión de los estudios previos, ¿no? Antes de vuestros estudios, ¿no? Todos y todas habéis de alguna manera pues colaborado bien con Emilio Tuñón, Federico Soriano, Flechilla y Peláez, incluso Mendaro Arquitectos, ¿no? Yo creo que, herreros también. Yo creo que todos tenéis esta perspectiva de otros estudios, ¿no? Contadnos esa experiencia, incluso podéis debatir, oye, pues yo tengo una buenísima experiencia, no digamos nombres, no hace falta, pero yo tengo una buenísima experiencia, no, pues yo tuve mala, no, pues yo me he llevado, contadnos un poco, no sé quién quiere empezar, por ejemplo, Pía, no sé. Cuéntanos esas experiencias que hablas de tu no estudio, bueno, tu estudio. Sí, a mí Cuéntanos. Sí, yo creo que es el más fácil y el más un poco como, bueno, es que yo trabajaba con mi padre, entonces, en la casa de mis padres, que era mi casa hasta muchos años, tiene el estudio en casa, entonces me he pasado la vida en el estudio, haciendo los deberes en el cole, a la carrera, haciendo proyectos, entonces siempre he estado como presente en los concursos o etcétera que salían en casa. Y después pues pasé como pues a ayudar, oye, hazme este dibujo para un concurso, vamos a hacer esto, ¿te quieres meter? Entonces, bueno, no podría hablar de mi socio. No, tú un poquito no deberías, pero no, pero lo recomendaríais como, quiero decir, es algo que deberían hacer. ¿Cómo lo veis esto? Aparte de vuestras experiencias personales, ¿lo recomendarías, Pía? Quiero decir. Sí, bueno, aparte de esto trabajé en Corea con un inglés que tengo en estudio y ahí también trabajé brevemente. Claro que sí, yo eso tendría que haber trabajado más fuera, o sea, en estudios creo, o sea, creo que me vendría bien. Pues han ido bien un poquito más como de carga de concursos. Los que han trabajado más estudios más bien, seguro que dicen que sí. Por ejemplo, Pedro, no sé por qué estamos mirando todos, pero vamos, Pedro, cuéntanos. Sí, no sé, o sea, sí, yo creo que probablemente coincidamos todos que en la formación previa en el trabajo en estudios ha marcado también un determinado tipo de actitud, de metodología de trabajo y de formalización también del propio estudio. Para mí ha sido también, insisto, de la misma forma que el establecimiento y la formalización del estudio fue algo que surgió de una manera bastante natural y orgánica, también el trabajo en otros estudios fue una situación bastante orgánica que inicialmente pasó en paralelo a la formación en la universidad, tanto aquí en Madrid como en Holanda, en Rotterdam, en OMA, etc.
como después, ¿no? Entonces yo creo que sí que ya no solo para mi formación o la forma en la que se establece la práctica, sino también la formación como disciplinar, el trabajo en estudios ha sido igual de importante que el estudio en la universidad, y muchas veces ibas surgiendo, ¿no? Un verano que trabajabas en un estudio, otro verano que trabajabas en otro, y orgánicamente terminabas la carrera y ya trabajabas o con estudios de referencia que tenías o con profesores que habías tenido que te habían interesado y que luego trabajabas con ellos, ¿no? Luis, Lorenzo, que os voy a sentir a los tres, contadnos. Bueno, para nosotros ha tenido la importancia fundamental trabajar antes en un estudio como fue Frechilla López Peláez. Todavía hoy lo recordamos han pasado desde ese momento 12 años y lo recordamos con mucho cariño, ¿no? Incluso con mucho más cariño ahora de lo que les teníamos en aquel momento, que siempre cuando son tus jefes y les tienes en ese momento presionándote, el cariño se reduce un poco, pero ahora les entiendes muy bien, ¿no? Les ves en qué situación estaban, con lo difícil que es gestionar un estudio, lo complicado que es, bueno, pues el día a día de los clientes, del dinero, no sé, tratar de mantener una cosa que supera ya un estudio de arquitectura, que casi se convierte en una empresa. Nosotros ahora decimos que somos un estudio de arquitectura más o menos decente, pero una empresa malísima. Es decir, que... Sí, porque en la escuela no nos enseñan a ser empresarios, ¿no? Claro, es decir, si quieres hacer bien arquitectura, pues tienes que ser una mala empresa. Incluso lo recomendable es que vivas de otra cosa. Entonces, si puede ser, yo qué sé, que te cases bien, que tengas dinero de por casa, una cosa de estas, ¿no? Sí, sí. O sea, no depender del trabajo en arquitectura si realmente lo quieres hacer bien. ¿Por qué? Pues porque si empiezas a concentrarte en el dinero, si lo que te preocupa es el rendimiento, la eficiencia en el trabajo, empiezas a contar las horas que se dedica a un proyecto y el presupuesto que te da, y ahí es donde las cosas no salen. Pero bueno, hemos tenido la suerte, como decía, le voy a dejar sitio a Lorenzo, que si no me enrollo, de trabajar para un estudio en donde eso realmente no se media. Y también de participar en todos los aspectos de un proyecto. Es decir, nosotros arrancábamos un concurso y luego teníamos que desarrollarlo y finalmente había que ir a dirigir aquella obra pues con, no sé, dinero y con presupuestos importantes. Y eso nos ha dado un entrenamiento a todas las, digamos, escalas y en todas las partes de un proceso de arquitectura que ahora nos es muy útil porque estamos preparados para todos los aspectos que tenemos que llevar. Menos para ser una empresa, porque ellos nunca lo fueron tampoco. De hecho, ahora somos un estudio porque ellos no eran una buena empresa como nosotros. Sí, pero algo que... yo recuerdo aquellos años como un paso muy natural de la escuela al ejercicio así de la profesión, porque claro, también ellos eran dos catedráticos, y entonces el estudio, como dice Luis, no era una empresa, no era un estudio organizado. Había muchas tardes en las que lo único que hacíamos era pues abrir y coger un libro y José Manuel se sentaba y nos enseñaba un arquitecto. Claro, y si no estaba José Manuel, cantábamos Operación Triunfo. Sí, claro, en aquel momento salía Operación Triunfo y nos dedicábamos a poner ahí en el ordenador pues alguna cosa y cantar todos allí a la vez. Pero lo pasábamos bien y entendíamos la arquitectura como esa prolongación del ejercicio docente. Y ellos también admitían muy bien eso. Esa es la generosidad que ahora, decía Luis, que percibimos con el paso del tiempo, ¿no? El darte ese tiempo de contacto. Es verdad que uno se acerca al maestro, no sé, como el que se acerca al médico y pensando que se va a curar, ¿no? Como si el contacto directo fuera a fomentar de alguna manera el aprendizaje. Parece que no, pero sí. Ese roce diario, ese contacto directo con alguien que ha vivido otras cosas, que sabe, tiene otra experiencia de la vida, pues también inevitablemente te forma y yo creo que se nos nota en la manera en la que montamos el estudio y en la que funcionamos ahora mismo. Luis, cuéntanos, ¿cuál está siendo tu experiencia? Contesto primero a esta cuestión que mencionaba Luis de empresa versus profesión versus estudio. Y os recomiendo a todos que justo hoy, de casualidad, ha llegado el primer número de la nueva etapa de la revista Arquitectura
al estudio y he tenido ocasión de verla rápidamente. Hay un proyecto de Pedro también y es muy interesante porque está el proyecto o la revista. No, ambas cosas. Vamos. Claro, yo estoy maravillado, me parece bastante serio, os recomiendo a todos que a ver si podéis echarle mano, pero viene un fastímil dentro de equipo.exe que se titula Por amor al arte y habla un poco de esta cuestión, ¿no? de cómo en la carrera nos inculcan ese entusiasmo, ¿no? Ese amor por la creatividad, ¿no? Que parece ser como más estética y no tan logística, ¿no? Que debería ser ambas cosas, ¿no? Más procesual y funcional, más como un medio más que como un fin. Y hace esta crítica, ¿no? Como que creo que es nuestra responsabilidad de realmente conseguir tener una, vamos a llamarlo, buena profesión, una digna profesión, ¿no? Unos buenos honorarios y poder hacer buena arquitectura. Yo creo que es un poco el objetivo que tenemos nosotros aquí y los que vienen, ¿no? No nos podemos conformar con, como nos decían en los estudios donde hemos trabajado, colaborado, esa cuestión como de que no es posible esa realidad, porque sí que es posible porque en países vecinos existe, entonces posible es, ¿no? Yo creo que es una cuestión de que, bueno, en España hay mucha calidad de estudios, de prácticas de todo tipo, pero yo siempre digo que como colectivo no estamos haciéndolo bien, o sea, no sé, es mi opinión, como organismos, como colectivo de arquitectos, algo estamos haciendo mal para que eso no pueda salir adelante, ¿no? Entonces, por un lado, yo creo que os recomiendo a todos que lo leáis porque está muy bien y además el número habla del tema de los concursos, que luego hablaremos, y lo aborda de una manera yo creo que bastante seria y creo que es un debate que tiene que intensificarse mucho. Respecto a nuestra experiencia previa, es el motivo de las discusiones de todos los días en el estudio. O sea, y entonces, con lo cual es muy importante, ¿no? Porque genera como una conversación, una confrontación que al final pues genera un equilibrio pues muy interesante. Yo empecé, ya te digo, recomiendo a todos los alumnos lo primero, que desde segundo de carrera, de primero de carrera, si pueden, se vinculen con sus compañeros, con los profesores, que hagan prácticas, como decía Pedro, de verano, o sea, todas las que podáis mejor, siempre de una manera digna, o sea, no convertiros en unos trabajadores. De hecho, ahora va a salir el estatuto del becario en el 1 de enero de 2024, que todos nosotros tenemos que aprendérnoslo y vosotros también, pero creo que poco a poco se va dignificando también esa cuestión que creo que es importantísima. Pero luego cuando ya pasamos al salto del trabajo, yo empecé, ya te digo, en la escuela, con una beca del departamento, estuve 3 años trabajando pues con Federico y con Pedro, pero con todos los profesores del departamento y fue una experiencia intensa, pero me generó un mapa, ¿no? de toda esta esfera madrileña y la verdad que salí corriendo de ahí, pero me llevo muchas cosas buenas. Y luego empecé a trabajar con Juan Herreros, ¿no? Estuve 1 año y pico trabajando ahí, en un estudio donde Juan, ¿no? Siempre le he admirado muchísimo, yo creo que Pedro también, ¿no? Lo hemos hablado varias veces. Yo creo que Madrid tiene una esfera de arquitectos que es envidiable, ¿no? A nivel académico, conceptual, teórico y práctico. Han sabido esa generación, ¿no? Plantear como las bases de la arquitectura que hoy estamos criticando. Y luego, pues, al mismo tiempo, Inés, mi otra mitad, empezó con Emilio Tuñón. Y yo finalmente acabé con Paredes Pedrosa. Hemos estado 6 años en paralelo y es curioso porque al final debatíamos mucho, ¿no? Yo en Paredes Pedrosa hacíamos alrededor entre 8 y 10 concursos al año públicos. Es un estudio que básicamente está basado en concurso público. Y a Inés le pilló una época en la que Tuñón y Mansilla viró hacia un modelo socioeconómico más de cliente privado, entonces eso generaba un debate muy interesante acerca del cliente, de los proyectos, del tiempo que llevan los proyectos, del usuario, que no es lo mismo que el cliente. Entonces, bueno, siempre hemos creído que los concursos son unos instrumentos bestiales, ¿no? para hacer arquitectura, pero luego lo que hay detrás, que son los contratos públicos, pues bueno, luego hablaremos, pero... Podemos empezar a hablar ya, si queréis, de concursos, porque yo voy a entrar, ya que hemos abierto la polémica, ¿no? de la formación, que quizá, ¿no? Lo que se desprende aquí es que quizás si uno o una quiere lanzarse a un estudio, pues también tiene que aprender quizá algo de empresa por su cuenta, no sé, quizás se destila de aquí, ahora si queréis me rebatís. Y yo creo que otra manera de hacer arquitectura, como estabas contando tú, Luis, en esos concursos, ¿no? Pedro, por ejemplo, tú en el vídeo cuentas que lo usas también como medio de investigación para respuestas, etcétera. ¿Cómo vivís vosotros y vosotras los concursos desde el estudio, desde los estudios? Dale, Pedro, por ejemplo. Bueno, para mí o para nosotros,
desde un inicio el concurso ha sido la herramienta con la que iniciar la práctica, realmente. Por cuestiones también personales, comienza la forma de acceder a un encargo era a través de un concurso, por no tener contactos o una red que permitiese dar encargo privado, ¿no? Luego, con el tiempo, como decía antes también, y de una forma bastante natural, nos damos cuenta que el concurso nos permite, es una herramienta que nos permite desarrollar una práctica que es también el proyecto que hacemos. O sea, que también concebimos que la propia práctica no es... o sea, que los proyectos no son solo lo que producimos, sino todo el pensamiento que se genera en la práctica en sí. Entonces, en ese sentido, el concurso es una herramienta que nos permite desarrollar investigaciones de una forma con quizás un mayor grado de ambición que pueda tener en determinados casos el tipo de encargo privado que nos pudiese llegar, especialmente a nosotros, ¿no? Estoy de acuerdo también con lo que decía Luis en relación a que un tema es lo que es la herramienta de concurso en sí, y otra cosa es todo el aparato legal y logístico que puede tener y contractual que puede tener asociado, ¿no?, a ese tipo implicaciones, ¿no?, y todas esas implicaciones. Para mí también, y ligando un poco con lo que veíamos anterior, la dualidad que venía un poco de la mano entre la formación previa en estudios previos en los que realmente la autoría no estaba muy marcada y funcionaban tanto cuando trabajé en OMA como con Federico Soriano, como el tiempo que también trabajé con Burgos Garrido. Son estudios en los que funcionan más quizás como un laboratorio, la autoría está bastante disuelta y en realidad la figura quizás de referencia de un maestro del que aprender no está tan presente, sino que es más por la metodología que se sigue de lo que se aprende, ¿no? Entonces eso quizás sí que es un pozo que se ha mantenido, aunque de una forma totalmente diferente, en mi estudio, y que funciona muy bien en el plano de la obra pública y de los concursos. Para nosotros, ha sido una situación en la que por una parte era la forma de acceder a proyectos y por otra parte también tiene un posicionamiento muy claro ideológico. A día de hoy, que sí que tenemos ya más obra privada, para nosotros, y yo hago una clara defensa del concurso público y de la obra pública como la herramienta que permite generar una arquitectura con una capacidad de relevancia que normalmente el sector privado, a no ser que sean otro tipo de países como puede ser Estados Unidos, no podría llegar a tener esas piezas. Entonces me parece que también el concurso público genera un tipo de cultura y de pensamiento arquitectónico que es imposible generar con otras herramientas arquitectónicas. Y creo que la arquitectura que se ha producido en algunos países de Europa frente, sobre todo, por ejemplo, al mundo anglosajón, en el que el concurso público, abierto o anónimo no es tan común, o solo en algunas localizaciones es común, creo que es radicalmente opuesta, y eso ha generado un tipo de cultura que ideológicamente me pertenece más y que defiendo, pero bueno, eso es otro debate, ¿no? No, pero está en el debate. Pía, Luis, Lorenzo, vosotros, adelante. Nosotros, como hemos tenido, como dice Luis, dos vidas, pues hemos tenido dos experiencias. Una es la primera, en los primeros años con Fletcher y Peláez, mucho concurso, 10, 12 concursos al año, todos públicos, no tenían un solo cliente privado, y era una gimnasia, una especie de ejercicio como el que tiene que prepararse para correr o tiene que mantenerse en forma. Sí. Necesita una gimnasia diaria. Y entonces no siempre lo hacías con la esperanza de ganar, siempre la tienes, ¿no? Pero algunas veces tenías más claro que era más difícil, pero te permitía mantenerte en movimiento, probar cosas, quizá con una despreocupación que la obra real no te deja. Y hicimos muchísimos, ¿no? Cogimos una experiencia que después en nuestro propio estudio hemos dejado un poco de lado, hemos pasado a otra cosa que es el concurso privado, porque no es que haya encargo privado, normalmente hay concurso privado. También para una vivienda o para un local entras en una competición
con 4, 5, 3, a veces 8 estudios que no sabes quiénes son, ni hay unas condiciones, ni hay un pliego, ni hay nada establecido, solo sabes que hay alguien más. Y en ese sentido, el concurso lo que hace es también es una gimnasia de cómo contar tu propio trabajo. Es decir, que ya no es solo lo que haces, que tú puedes entenderlo muy bien, sino tener la capacidad de comunicar eso que haces a los demás. Es tan importante lo que haces, cómo lo cuentas, cómo lo haces y cómo lo fundamentas, ¿no? Para que alguien entienda que no tratas de hacer lo que tú quieres, que es el miedo que han tenido, yo creo, en años anteriores a los arquitectos, la idea de que un arquitecto es alguien que viene, hace lo que quiere y seguramente se gasta un poco más de dinero del que tienes, ¿no? Y de eso hay que cambiarlo por una idea como de servicio, de oficio. Y entonces en lo que antes decías, y claro, para hacerlos necesarios hace falta que la gente piense que somos útiles, en el mejor sentido de la palabra. Útiles como lo es un dentista. Bueno, no que piense, que Seamos, ¿no? antes vamos a engañar. Sí, pero que eso hemos hecho durante muchos años. Y volviendo a los inicios, recuerdo que Luis lo decía en el primer pisito que nos encargaron, decíamos, no queremos sacar ninguna foto de aquí. Lo único que queremos es que el cliente se quede con la sensación de que contratar a un arquitecto es útil. Pues sobre los concursos solo quería añadir una cosa, es que algo tiene que estar mal en los concursos cuando la decisión del jurado se llama fallo. Entonces, claro, cuando el resultado... Importantes son las palabras, ¿verdad? Claro, cuando el resultado de un concurso, bueno, es el fallo del jurado es, pues empezamos mal. Es decir, ya el jurado ha fallado, pues no es buena cosa. Pero es verdad, es decir, hay tanta posibilidad. Estoy bastante seguro, cuando he formado parte de jurados o de tribunales o de cosas por el estilo, te das cuenta de que se produce una dinámica en esos momentos en donde el resultado depende de unas condiciones casi de contorno, ¿no? De cómo se lleva uno con el otro, de por dónde ha surgido la conversación, de repente uno ha dicho una idea y el otro, solo por rebatir esa idea, se decanta por otro proyecto y acaban decidiendo una cosa que es la media de las opiniones de 10 personas que se han juntado ahí. Y esa media de opiniones no suele ser la mejor decisión. La mejor decisión sería que opinara uno. Entonces, claro, y dice, a mí lo que vea, ¿tú quién va a decidir esto? Pues el señor no sé qué. Pues este decide y se hace esto. Seguro que acierta más que una media de 10 personas tomando decisiones unos contra otros. Siempre decía que era lo mediocre. Lo que se imponía en un concurso era la media del pensamiento. No el mejor de cada uno, sino el que se quedaba como en el punto medio. Pero de todas formas, siendo una situación que uno puede pensar que no es justa, pues porque se produce en un momento dado, si decidiéramos ese jurado mañana y cambiamos a uno, sale otra cosa. Entonces, siendo una situación injusta, sin embargo, es la mejor de las situaciones. Es decir, estos arquitectos que hemos nombrado antes, Tuñón y Mansilla, pues si no hubiera sido porque ganaron el concurso del Águila, no serían Tuñón y Mansilla. Incluso tus padres, ¿no? Pues si no hubieran ganado los concursos que ganaron cuando empezaron, pues tampoco serían el estudio que son. Es decir, que yo creo que también Herreros, ¿no? Cuando ganaron aquellos primeros concursos de las depuradoras y salieron adelante a base de un trabajo apostado, de una gimnasia, como dice Lorenzo, de una serie de cosas, y no estamos seguros de cuántos se hicieron antes de ganar el primero que ganaron y aprovechar esa oportunidad que se da, ¿no? Entonces, bueno, creo que no podemos decir que sean justos, pero son imprescindibles. Yo creo que en ese sentido, no sé, Pía, cuál es tu experiencia en este tema de los concursos, pero como decías, son imprescindibles también incluso hasta para los propios estudios emergentes, ¿no? O sea, hay veces que o esa vía de concurso o no hay manera de poder hacer quizá ciertas cosas. Pía, ¿cuál ha sido tu experiencia en este sentido? Es que el estudio que trabajaba viendo arquitectos, que no es el mío, se ha hecho siempre todo por concurso. Entonces estuve un año entero haciendo concursos, tenemos como 10 o 12, no ganamos ninguno. Entonces es muy frustrante, pero realmente es lo más divertido, sobre todo porque tienes la libertad de hacer lo que te dé la gana y es donde puedes pensar y plantear, como decía Pedro, como
un discurso propio, intelectual, con una reflexión sobre el tema que se te propone. Que el cliente privado es más difícil. Yo he tenido, o sea, yo ahora mismo llevo años sin hacer concursos, pero porque he tenido la suerte de tener un par de clientes que me han dejado investigar y jugar a hacer cosas, eso, como a pensar en rehabitar o cómo habitar de otra forma algunos espacios. Entonces, no he sentido como el impulso de, ay, me tengo que quitar lo gordo haciendo algo que, a ver, ¿qué pienso yo sobre esto? Pero me parece que los concursos son fantásticos, o sea, me parece una muy buena vía. Yo creo que han salido varios temas. El primero es el de, claro, sale un concurso y lo normal, como también cuentas, Pedro, en tu vídeo, lo normal es no ganar, ¿no? Y hay que gestionar esa frustración. Es lo mejor. Segundo dicen que es el mejor proyecto. Bueno, depende, pero- por ahí. Bueno, no sé el de Chipre, pero maravilloso. Sí. Es que esa media que sea... Bueno, siempre se ha dicho que los segundos eran los mejores proyectos, pero que el jurado no se atreve a darle el primer premio. Porque no es la media. Siempre hay 4 o 5 que lo ven clarísimo y los otros 5 dicen, es que no me atrevo. Pero yo insisto, Hubieran sido bueno. Yo insisto mucho en que estoy totalmente de acuerdo con Pedro, y eso a los estudiantes hay que decírselo, que el concurso es un laboratorio de experimentación total. Y en España lo ha sido, lo que pasa es que se ha ido deformando. O sea, además, no sé, Pedro, tú que ahora estás más especializado en eso, pero el acceso a los concursos, cada vez para arquitectos sin solvencia técnica o económica, cada vez es más difícil. Entonces eso yo creo que hay que luchar para que, porque esto es por culpa de la ley de contratación del Estado, ¿no? Entonces yo también insisto mucho que una vez ganado el concurso, ¿no? Nosotros a Juan también le pasaba, ¿no? O en París Pedrosa, ganas concursos, pero de los concursos que ganas, la mitad los firmas, y de los que firmas, la mitad se desarrollan, y de los que se desarrollan, la mitad se terminan o terminan por un buen cauce. Y son estudios que ya tengan un bagaje y puedan tener una cierta solvencia económica, pero hay estudios jóvenes que yo conozco, amigos, que han ganado concursos y han acabado con su vida profesional, porque no han sido capaces a nivel económico de asumir estas cuestiones. Entonces yo creo que es una cosa importante, hay que ser responsable de cara a que se le transmite también a los estudiantes de que no es una cosa fácil. O sea, detrás de todo el trabajo que hace Pedro hay una cantidad de horas y de esfuerzo, entusiasmo también, evidentemente, pero ingente, ¿no? Nosotros justo, que yo pasé de hacer pues 10 concursos al año durante 8 años y solo desarrollar proyectos y tener la suerte de hacer dirección de obra de concursos ganados, solo hemos hecho uno, porque estamos todo el día discutiendo. Hubo uno que elegimos, que lo vimos muy claro y bueno, quedamos segundos, y desde entonces, que eso fue hace 2 años, no hemos hecho ninguno. También porque de alguna forma es cierto que al no tenerlo claro hemos ido buscándonos las castañas. Creo que es muy importante lo que habla Pedro del círculo de contactos, y yo os recomiendo no tener amigos arquitectos, porque el 90% de nuestros amigos son arquitectos y es una cagada, o sea, total. Entonces, al final es una cuestión importante eso del tema del sector privado, porque evidentemente pues la gente que se ha sabido mover mejor, que es una labor más del arquitecto o de cualquier otra profesión, pues ha tenido esas oportunidades, ¿no? Y luego respecto al concurso privado, que es una cosa en la que también estamos ahora también experimentando, es cierto que es una herramienta que puede aparentemente ser justa para el arquitecto, ¿no? No tener que competir contra 100 personas, pero al mismo tiempo también se convierte en una cosa muy poco democrática, ¿no? Porque puedes de repente ganar y por ciertos intereses se lo dan a otra persona, que nos ha ocurrido, ¿no? Y desarrollar un poco tus ideas. Pero es cierto que bueno, ahora mismo que nosotros estamos atascados entre medias, entre comillas, con 4 proyectos de obra nueva, más de carácter doméstico y privado, en los que estamos experimentando cosas que estamos aplicando cosas que tuvimos la oportunidad de experimentar en concursos. Es decir, que estas inquietudes y estas tal salieron de concursos, no han salido, como decía Pedro, de esos propios encargos, porque es como más complicado. Pero bueno, yo creo que hay que hacer una labor, y yo insisto mucho. Tengo muchas ganas de volver a hacer concursos porque es como me he criado, pero creo que tiene que cambiar todo para que realmente sea justo. Es decir, creo que nos merecemos, nosotros como profesión y otras profesiones que tienen esas patas creativas, técnicas y funcionales, creo que nos merecemos también hablar de que tenemos una profesión y que nos podemos ganar la vida de ello. O sea, no te hablo de tener un negocio y de hacer negocio con tu profesión, hablo de tener una profesión y no estar pues
en ciertas condiciones. O sea, no quiero parecer negativo, es decir. No, pero yo creo que es muy importante también, desde vuestra experiencia, cómo lo vivís vosotros y vosotras, que contéis la realidad de vuestros estudios y de vuestras experiencias. Pía, adelante. No, es que parece que hacer proyectos es como lo guay de la arquitectura, ¿no? Es como si fuese la cara de ser una superestrella, ¿no? Pero es como lo mismo. Y hablaban de qué hacer para vivir. Yo me he casado con un tasador, también es arquitecto, digo que... Qué maravilla, ¿eh? Y ahí es donde, y de ahí comemos, claro. Digo que no se piense todo el mundo que esto es lo único que hay. No, pero yo creo que además todos... No, nada. Es que no estás ahora mismo ahí, que no sabemos... Intentando casarme, no. Bueno, oye, sí, pues o sea, si os casáis, fenomenal. Igual tenemos que ir todos a la hora. Solo por apoyar lo que decían un poco el tema del concurso, estoy de acuerdo totalmente con Luis. Creo que la herramienta, como decían también ellos, estoy totalmente de acuerdo, es súper válida, súper útil, es súper necesaria, pero creo que especialmente en España, debido a la ley de contratación del Estado y debido a cómo se enfoca desde las diferentes autonomías, desde los diferentes municipios y desde el gobierno, se está degradando a un punto que es extraordinariamente perverso y un punto en el que ya y yo lo he notado mucho desde mi desarrollo de la profesión. Cuando empecé, la mayor parte de los concursos a los que presentábamos, la oferta económica ni siquiera puntuaba, y a día de hoy no encontramos concurso en el que la oferta económica no puntúe lo máximo que la ley permite, que es un 49%, ¿no? Entonces, es bastante ridículo que todo un trabajo que va a desarrollar una serie de profesionales, que no implica solo el estudio de arquitectura, porque siempre implica una red más de profesionales, arquitectos técnicos, aparejadores, empresas de construcción, o empresas de materiales asociados, las ingenierías de instalaciones, ingenierías de fachada, ingeniería de sistemas, de estructuras, que todo ese trabajo, en prácticamente su mitad, se decida por una oferta de un mínimo porcentaje, que luego, a poco que por una serie de decisiones una obra se pospone en una serie de meses, el presupuesto de ejecución material ya va a asumir con creces un 500, un 600% de lo que podría ser esa oferta, ¿no? Entonces, que las decisiones dependan de eso, y eso es simplemente un ejemplo de la cantidad de capas de perversión a la que se ha llegado con el instrumento de los concursos. Con lo cual, para nosotros sí ha sido una oportunidad, porque no había otra, en realidad, pero por otro lado, no es que sea la mejor, ni la que es más acertada en su formalización. Pero yo creo que, no sé, todos y todas los que estáis aquí, yo creo que también es bueno conocer esta realidad, ¿no? A qué se enfrentan los estudios, y no solo el estudio que ha ganado y al que se le publica el proyecto al que consigue construirlo, ¿no? Yo creo que esta realidad está detrás y hay que saberlo, hay que conocerlo para tomar la decisión de, oye, montamos un estudio, nos ponemos a concursar, ¿no? Al final es un lenguaje más. Claro. El concurso, el mundo de la arquitectura tras del concurso es un lenguaje al que la primera vez que te presentas a un concurso, pues estás perdido. La segunda, pero vas generando y vas entendiendo cómo funcionan las cosas y vas sabiendo seleccionar los concursos, porque eso también es una labor también importante dentro de todo esto. Claro, como todo, ¿no? Pues al final la práctica va haciendo, ¿no?, el saber hacer. Y yo creo que también hay otros temas, un tema común a todos, yo creo, a todos nosotros, que es, digamos, otras escalas del proyecto. Quiero decir, hay concursos, hay vivienda, pero también hay mobiliario, también hay exposiciones, también quiero decir, creo que no sé si os atrevéis a contarnos un poco cómo son esas experiencias también de otras escalas, que no todo quizás se resuelva con concurso o con un cliente que te encarga una vivienda, oye, necesito una vivienda, ¿no? O sea, ¿qué ocurre en el impasse de esos proyectos o de esos concursos? Que Pía, por ejemplo, nos lo cuentas en el vídeo, ¿no? Nos dices, yo es que soy muy impaciente y tengo que ponerme a hacer cosas porque si no, no puedo, ¿no? Cuéntanos también un poco esta manera. Bueno, ya no estoy con la tesis, entonces ya la impaciencia, o sea, eso se me va. Eso se te ha pasado, ¿no? Sí, no, pero es verdad que el arquitecto es una cosa muy lenta, entre que te encargan una obra hasta que se construye, o concurso, o lo que sea, pasa muchísimo tiempo, todo se dilata, y el mobiliario, los objetos es algo que en muy poquito tiempo ves algo que hayas pensado, lo ves ya formalizado y como físico, y te da como
justo. Entonces, bueno, he hecho muebles por encargo. Mira, justo aquí aparecen un par de muebles que me encargó una amiga. Escalera, ¿no? Me gusta parte del proyecto, pero sí, este mueble de aquí... Sí, que se ve... Sí, bueno, hay un par de cosas que salen para cosas o directamente me he puesto a hacer prototipos y tratar de venderlos con esta cosa que monté, una barbecho. Lo vendíamos por subasta, todo un poquito... Otras escalas, por ejemplo, que se me ocurren, Pedro, por ejemplo, tu experiencia en Arco o tu experiencia, por ejemplo, en Centro, ¿no? Que hace poco has también diseñado una exposición. Lo digo de cara a mostrar un poco la amplitud, ¿no? O, por ejemplo, Pachón Paredes con esa fachada, ¿no? Que estáis ahora mismo o que se propone renovar con de instalaciones, no sé, también plantea, ¿no? Con estos materiales, la selección de los materiales y cómo lo vais adaptando como una segunda piel, ¿no? Yo creo que todo esto también es muy bonito que lo contéis, ¿no? Las escalas de los proyectos. No sé, Pedro, quizá por alusiones. Sí. O sea, para nosotros también en los últimos años del estudio han empezado a surgir una serie de oportunidades de trabajar también con un tema museográfico, un tema relacionado con el mundo del arte o relacionado con las exposiciones y que hemos ido encadenando de forma también bastante natural unas exposiciones con otras, primero en el Museo del Traje, ahora una que se está terminando ahora de exponer en Centro. Y también han supuesto una forma también de investigación en otro plano, con otro nivel de riesgo quizás también, pero indudablemente muy interesantes porque también, a diferencia de proyectos arquitectónicos más convencionales, bien sean, hablo como de cualquier escala, ¿no? Una arquitectura más convencional que tiene que ver con la realidad construida de una vivienda, un centro cultural o lo que sea, implica una dilatación en el tiempo muy prolongada. Sin embargo, estos proyectos que son mucho más rápidos y que tienen un fin más inmediato, a pesar de tener menos presupuesto, sí que nos han permitido trabajar con conceptos aunque sean más efímeros, pero que realmente tienen bastante relevancia y bastante poder de comunicación con lo que decían antes, ¿no? Entonces, ahí también el trabajar con otras herramientas disciplinares, como puede ser la comunicación, como puede ser el diseño gráfico y la propia performance, digamos, ha sido bastante interesante y ha dado lugar también a una nueva parte del estudio que hasta ese momento no nos habíamos planteado. Y Luis Lorenzo, vosotros, por ejemplo, en esa escala de, por ejemplo, la Sala X, ¿no? O el restaurante Ger o Vía Lion, no sé, ¿cómo habéis vivido vosotros ese cambio de escala? A ver, nosotros, volviendo a los orígenes, claro, cuando hacíamos proyectos grandes en el estudio Frechilla de Peláez, cuando llegaba el momento de decidir un mueble, incluso el barniz de una madera que forraba una sala entera, no llegabas. Te quedabas en una propuesta que no era capaz de descender a lo más pequeño. Pero a la vez que hacíamos esos proyectos grandes, también nos llamaba nuestra abuela para hacer un bañito pequeño. Y entonces empezábamos con lo más pequeño, ¿no? Un baño que todavía por ahí aguanta el baño, no sé cómo sobrevivirá, pero nos servía para probar. Es mejor probar las medicinas con uno mismo o con alguien conocido para que no te acusen de nada. Y entonces empezamos Tu abuela no te va a echar la culpa. Claro. Tu abuela también te quiere. Tu abuela es fantástico, mejor arquitecto. Es mejor. El primer trabajo hacerlo para tu abuela está muy bien. Hombre, es la que mejor, desde luego, lo va a valorar, fijo, seguro. O para uno mismo. Y entonces, cuando empezamos con los proyectos más pequeños en nuestro estudio, o bien por una cuestión económica, o bien porque no encontrábamos el mueble que encajara, empezamos a diseñar nuestras propias cosas. Pero desde el puro desconocimiento, o sea, tuvimos que empezar a investigar sobre madera, sobre barnices, sobre qué era un acabado, un contrachapado, un alistonado. Es que no teníamos, porque la escuela tampoco te forma mucho en esa dirección, sí en las formas, en las geometrías, en las estructuras, no tanto en lo que acabas. En el detalle, ¿no? Y realmente hay un tiempo en la arquitectura a principios de siglo, y esto puede parecer más un anuncio de IKEA que otra cosa, que el arquitecto se dedicó más a los objetos que a la gran escala, pero con la conciencia de que hacer bien un objeto, esta mesa, mejoraba la sociedad entera. Si yo hago bien esto transmite una sensación y yo la detecto, y como me mejora a mí mismo, la siguiente cosa que haga, la hago mejor, y esa cosa que hago mejor mejora a otro, y esa especie de
mejoría se extiende hasta la ciudad entera. Entonces hay que empezar desde lo pequeño, que es quizá lo que nos pilla más cerca. Si hacemos bien lo que tenemos cerca, ese bañito de la abuela, esa silla que nos encargan, o la misma que en la que nos vamos a sentar para trabajar, pues es una manera de empezar a construir una cosa más grande. Otra cosa que hemos hecho en relación a eso que decías es ponernos en contacto con otras, digamos, actividades paralelas a la arquitectura. Es decir, no ser endogámicos, no hablar solo de lo nuestro. Cuando tuvimos la oportunidad de montar nuestro estudio, ya eligiendo un local, decidimos ir a uno más grande de lo que realmente necesitábamos y con la posibilidad de tener una sala que hemos dedicado pues, a exposiciones de todo tipo. Bueno, además de eso también nos ha dado otro rendimiento económico que viene bien, ¿no? Que es muy difícil, puedes alquilarlo para cosas, pero realmente hacemos muchas exposiciones pues de arquitectos que dibujan o que pintan, de artistas gráficos, de fotógrafos. Ha estado en Foto España en un par de ocasiones. No sé, en la sala esta nos permite un contacto con gente que va pensando que la arquitectura está integrada en todas estas cuestiones que están en el día a día y que somos uno más, ¿no? No ese señor apartado ahí en un tercer piso al que cuesta llegar, ¿no? Y Pachón Paredes, con esa intervención, ¿no? Habláis en el vídeo de esta fachada que vais a tener que renovar, o que quizá esa propuesta se pueda llevar a otros edificios. Contadnos un poco esta escala. Es que en estos 2 últimos años aparecieron 2 proyectos que aparecieron como una cuestión como más infraestructural de solucionar máquinas e instalaciones, ¿no? Eso nos llevaba también, tiene que ver también con el tema de los espacios no binarios, pero bueno, es como una rama que es hacer arquitectura para seres artificiales, ¿no? Que creo que es una cosa como muy necesaria ahora mismo, ¿no? Con todo el tema de naves de datos y tal. En este caso era solucionar un tema de aires acondicionados y de una fachada aquí en Madrid, en Prosperidad, miles de cables, de conexiones, de elementos como auxiliares, ¿no? Y era solucionar todo esto, ¿no? Y paralelamente de otro proyecto en una comunidad de vecinos que tenían el sótano como digamos, sala de instalaciones, pues también ordenar esas instalaciones. En ese encargo, pues que podía ser aparentemente pues, aséptico, ¿no? A nivel de dar una solución muy certera y que funcionara, conseguimos también decir, pues vamos a intentar darle cabida a esas máquinas desde un punto de vista termodinámico que funcione perfectamente, ¿no? Pero al mismo tiempo vamos a intentar también sacar esos espacios intersticiales o remanentes que permitan usar esos espacios no solo como contenedores de máquinas, sino también como contenedores de uso, ¿no? Y pasaba un poco con el proyecto que decías de la fachada. Está ahora mismo a través de un instrumento que es la consulta urbanística especial, que de iréis conociendo, ¿no? Bueno, es una herramienta muy interesante porque al final los planes generales que no nos los enseñan en la carrera, al final son los que contienen también las pistas, ¿no? Y tanto en concursos como en tal, esos vacíos que te permiten proponer cosas que están fuera de lo establecido, ¿no? Entonces, tú vas encontrando esas cuestiones, ¿no? Y tú puedes plantear a través de esta herramienta, ¿no? Un nuevo tipo de intervención, que si se aprueba, se incorpora a ese plan general como un tema que puede hacer cualquier otro arquitecto. Entonces, en este proyecto específicamente estamos intentando aumentar el tamaño de las terrazas de ciertos vecinos a través también de esos elementos a través de 2 elementos básicos de las fachadas urbanas madrileñas, que son el toldo, la barandilla y la jardinera. Hacíamos como un dispositivo, ¿no? que permitía a los vecinos tener un pequeño jardín en cualquier altura, ¿no? A vecinos que viven a lo mejor ladrillo más ladrillo más ladrillo a 200 metros a la redonda, ¿no? Y al mismo tiempo solucionaba esta cuestión que nos habían pedido de base, que era un tema relacionado con las instalaciones. Entonces, yo creo que es muy importante también no pensar en tipologías de proyectos, ¿no? O sea, olvidarnos bueno, esa palabra está bien, pero para aprender, ¿no? Y para revisitar, pero yo creo que hay un montón de proyectos que hacer que no conocemos todavía, ¿no? Y de formas de intervenir. Y respecto al mobiliario, justo ahora mismo nos encontramos desarrollando, porque nos encanta la carpintería y la cerrajería, pero no tenemos ni los medios económicos ni el espacio ahora mismo. Tenemos el deseo de tenerlo,
pero sí que nos encanta el tema de los oficios. O sea, siempre en las ocasiones que hemos tenido, tanto en los estudios donde hemos trabajado como ahora, nos parece muy importante estar mano a mano con ellos, ¿no? Tanto a los convencionales y de toda la historia de la construcción, como puede ser la carpintería o la cerrajería, que son pues, a lo mejor los más típicos, pero también incorporar otros, ¿no? De otras disciplinas como gente de textiles, ¿no? Audiovisuales, estas cuestiones. Entonces al final estamos desarrollando justo ahora una colección de muebles y una marca que espero que también nos dé ese remanente económico. Diga. No, todavía no está. Ahí no está nuestro proyecto, ¿no? Pero sí, yo creo que los muebles tienen una cosa muy interesante, hilando un poco con lo que decías tú, que es la permanencia en el tiempo y la capacidad de adaptabilidad que tiene, ¿no? y de interpretación por parte del usuario, ¿no? Al final la arquitectura, que habéis dicho varios, es una cosa muy lenta, ¿no? A lo mejor pueden pasar 10 años desde que ganas un concurso hasta que se construye, y en esos 10 años el estado sociocultural de una sociedad ha cambiado y no tenemos ni el gobierno, ni el urbanismo, ni los propios arquitectos hasta ahora, ¿no? Cada vez hay proyectos que son capaces de asumir más esos cambios socioculturales, pero no han sabido hacerlo. Pero los muebles sí que son capaces de tener esas dobles vidas, esos cambios, esas transformaciones, ¿no? O servir para distintas cosas. A mí es que se me quedan un montón de temas y cosas por preguntaros, pero quiero aprovechar a los que estáis en la sala y los que estáis en la sala. No sé si queréis hacer alguna pregunta, si os apetece, no sé si incluso a las del streaming nos están llegando algunos comentarios o lo que sea. No sé si por aquí alguien os apetece preguntarles algo, ¿tenéis alguna duda? Porque yo tengo muchísimas, no sé con cara de preguntar. ¿Sí? A ver, por ejemplo, no sé, pregunta para ti, no disimules. Sí, ¿alguna pregunta? No, ¿alguna pregunta para alguno de ellos? Bueno, no sé, era todo muy interesante. Ay, qué vergüenza. Bueno, que ahora, o sea, yo estoy como en situación terminando la carrera y buscando prácticas. Entonces, mirándolo con perspectiva, todo eso se empezó como en estudios grandes, como con maestros, haciendo concursos, y no sé si con perspectiva volveríais a un estudio así o iríais más a un estudio pequeño, a proyectos más de vivienda igual o reforma o pues esos restaurantes. Y bueno, eso es un problema. Es una pregunta que depende mucho de la persona, pero en mi experiencia no es tanto que sea grande o pequeño, como que tengas la oportunidad de participar en distintas escalas del proyecto. Hay estudios grandes organizados de una manera muy compartimentada, en la que vas a ser capaz de ver una parte muy reducida y no sabes ni de dónde viene ni a dónde va lo que haces, y otros que tienen más la consideración de contar, de hacerte ver que lo que haces es una parte de una cosa más grande, y aunque no lo hagas todo, porque es imposible, pues eres consciente de un principio y de un final. Iría a un estudio que te dejaran ver un proyecto en su totalidad, para que luego tú pudieras hacerlo de la misma forma. Bueno, eso yo creo que va bien cuando quieres ser un arquitecto completo, cuando quieres que tu vida se dedique a eso y a sufrir como sufrimos nosotros, como queda claro, ¿no? En todas nuestras preocupaciones, estas cosas que a lo mejor te puedes especializar en algo. Es decir, voy a hacer imágenes 3D, o voy a ser muy buena haciendo dibujos de BIM, o voy a ser especialista en un determinado tema, en donde entras muy bien en un estudio grande, vives toda tu vida a la sombra de una empresa que produce arquitectura. No sé si nos hemos hecho arquitectos para eso. Quizá te dé un poco de tranquilidad económica. Puedes ir a tu casa, salir a las 9, volver a las 5, olvidarte hasta las 9 del día siguiente, en el fin de semana no pensar en arquitectura. Eso está bien, da una vida tranquila. Ahora, ¿eres arquitecto con eso? Yo creo que no. Yo creo que solo eres arquitecto si estás preocupado todo el día de eso, ¿no? No sé, se me ocurren las mejores ideas en la ducha, entonces tengo que salir y apuntar. Las mejores cosas que pasan en nuestro estudio pasan a las 9 de la noche cuando ya se ha ido todo el mundo. Entonces al día siguiente decimos, habéis perdido lo mejor. Este tipo de cosas, ¿no? Entonces solo pasa eso cuando tu dedicación no es un trabajo. Nosotros no trabajamos, por ejemplo. Entonces, claro, uno piensa,
¿en qué tengo que trabajar? No, lo que tienes que no trabajar. Entonces, solo no vas a trabajar si tú eres arquitecta por dedicación. Entonces puedes ir a donde quieras. Si alguno más se siente interpelado, Pía. Que te paguen. Digo, Bueno, yo creo que es importante, sí, lo que dice que, Pia. que es que somos de una generación que nos hemos comido como mucho trabajo gratis o casi gratis, que está bien si a lo mejor te pegas a alguien que sabe que aprendes mucho, pues bueno, dices, bueno, pues me hago como si fuese un curso a cambio, pero creo que hay que hacerse valer, porque si no acabamos todos cobrando muy mal. También te digo que vas a probar y vas a ir a sitios y no vas a funcionar. Yo creo que al final también puedes ir a sitios que, vamos a decir, que te apetezca. O sea, que llevo toda la carrera queriendo trabajar con esta tía o este tío, pues me apetece y me voy para allá y ya veré si tal, porque al final tenemos también como esos entusiasmos que yo creo que son necesarios también de resolver. Respecto también a, yo creo que es muy importante en el mundo que vivimos de redes sociales y tal, lo que pasa en un estudio no tiene nada que ver con lo que se muestra en Instagram ni con lo que te cuentan. Has dicho, no, es que habéis trabajado en grandes estudios. No. O sea, al final yo creo que hemos trabajado en estudios que eran 6 personas. De hecho, te vas a Europa y dicen, ¿cómo? O sea, este estudio de 5 personas ha hecho este edificio, pues lo ha hecho 5 personas. ¿Cómo? Pues como han explicado ellos más o menos hace un momento. Entonces, hay que encontrar también un equilibrio en todo esto, ¿no? Pero bueno, yo creo que es tanto válido terminar. O sea, yo creo que tienes que seguir un poco también como hemos explicado al principio de cómo han diventado nuestros caminos, al final yo creo que no es muy premeditado, ¿no? Al final yo creo que va surgiendo con relaciones con profesores, con compañeros, ¿no? Hay muchas aplicaciones hoy, o sea, no tiene que ver solo... Justo estamos aquí 4 estudios que, aunque tengamos nuestras diferencias, creo que podemos decir que hacemos distintos tipos de arquitectura, pero hay muchas otras aplicaciones dentro de la arquitectura, más efímeras, menos tangibles, que son igualmente válidas y necesarias. Al final, yo siempre lo digo, el cine, a mí me encanta el concepto de crew, lo hace muy bien, ¿no? O sea, nosotros siempre decimos que también por imposibilidad ahora tener un gran equipo, siempre decimos que nos gusta configurar el equipo para cada proyecto, ¿no? Al final en el cine coge a un director X, a un productor que se dedica al anime, a un postproducción, el audio y tal, a la banda sonora, se diseñan el equipo al milímetro para que esa película sea la más óptima, ¿no? Pues se pueden hacer esas películas de distintas formas, los actores van a cambiar y tal. Pues un poco sería ideal que pasara también eso en los proyectos, ¿no? Que al final pasa un poco, ¿no? Cuando te reúnes con los ingenieros, escoger los ingenieros de instalaciones, de estructuras, los paisajistas, ¿no? Toda esa cantidad pero nunca hemos sabido, ¿no? Poner la lista del casting y ponerlo en valor bien, yo creo que los arquitectos, y cada vez se hace más, ¿no? Cada vez se entiende que la arquitectura no es una cosa de solo uno o unos arquitectos en un estudio de arquitectura, sino que es una cosa súper compleja. Y tampoco hay que pensar, yo creo que siempre lo digo, ¿no? Que cuando un edificio se termina de construir, no es el último paso, es el primero, porque ese edificio va a cambiar, van a usarlo, va a ser, bueno, como este en el que estamos, ¿no? Esto no tenía ese uso. Entonces, hay que pensar un poco en ese sentido también, del cambio, ¿no? O sea, abrazar el cambio. ¿Cómo se trabaja esto que decía Luis? Es fundamental. Recuerdo alguien que contaba que, bueno, se suele decir, no hay que trabajar con el corazón, hacer las cosas con cariño. En realidad hay que trabajar como un corazón. Y el corazón lo que hace es late, ¿no? Intermitentemente. Parece ser que es un músculo que parece que no descansa nunca, no como los demás, que por la noche te tumbas y descansan tranquilamente. Y lo que hace el corazón es trabajar y descansar de una manera que es imposible diferenciar una cosa de la otra. Trabaja y descansa continuamente y es al final el músculo que más dura habitualmente. Entonces, ese trabajo que está reservado fundamentalmente para los trabajos creativos es una manera de trabajar que es buena. Trabajar y descansar sin darte cuenta, de una manera continua, sin esta cosa de tengo vacaciones y no pienso hacer nada, que nadie me llame, y sin esta cosa de estoy trabajando y no tengo tiempo para nada más, sino encontrar un equilibrio, una continuidad, que es lo que hace que vivas como un arquitecto. Vamos a buscar otra pregunta, si os parece, vosotros que os veo muy atentos. No me evitéis la mirada. Adelante, una pregunta. Pues tú, por ejemplo. No he vuelto para no interés. A ver, ¿cómo conciliáis la interescalaridad de los proyectos desde lo macro a lo micro, desde el concepto, la idea amplia de la ciudad hasta el detalle de barniz en un proyecto?
Pedro, por ejemplo, que antes nos contestaba la pregunta. Vale, sí, bueno, yo, ligando con lo que decían ellos antes de la reforma de este cuarto de baño, ¿no? Para nosotros también, a través de estos últimos proyectos que hemos estado haciendo, sobre todo, nos hemos dado cuenta que trabajamos con la misma intensidad en los proyectos, independientemente de que tengan una escala de plan territorial, como el año pasado estuvimos desarrollando un plan estratégico muy grande para una zona a las afueras de Bruselas, y un master plan más pequeño dentro de un site, como si es un edificio, como si es una intervención casi a nivel de mobiliario para una exposición o una vitrina museográfica. Al final vamos encontrando como una cantidad de información que en un proyecto igual tiene que ver más con lo infraestructural a nivel logístico, que en otro proyecto tiene más que ver con lo estructural y las instalaciones, y que en otro proyecto pues tiene que ver con cómo se ensambla, con cómo se muestra un contenido, con cómo se comunica, ¿no? Entonces, en realidad solo vamos cambiando igual la capa con la que trabajamos, pero la forma de trabajar y sobre todo la intensidad y el tiempo casi que le dedicamos, acabamos dedicando casi el mismo tiempo a una exposición que a un master plan. Entonces, la metodología de la que hablabas antes, ¿no? Al final es un la poco metodología es casi la misma. Entonces, y el lenguaje que te acompaña, ¿no? Al final, en el caso de Pedro es muy notable también a nivel gráfico, ¿no? Pero tú tienes un método que vas depurando, que vas aprendiendo, que vas desaprendiendo también, y lo puedes aplicar a cualquier escala. Al final también yo creo que son vehículos de los que te vas apropiando y que te van ayudando a esos cambios de escalas o hacer cualquier tipo de proyecto, tipología, uso o encargo que se te ponga delante. Y es una cuestión de actitud, en realidad. Si tú tienes una manera de comportarte, esa la vas a poder desarrollar en cualquiera de las escalas. El tamaño no es importante, la escala de la actuación no es importante, es más la actitud que tomas ante cada una de esas cosas. En realidad en la arquitectura, ¿qué hacemos? Elegir. Estamos eligiendo. Y cuando hablamos de una arquitectura elegante y elegir tienen la misma raíz. Comparten raíces. El elegante es el eligiente, el que elige bien entre dos situaciones. Entonces, una misma cosa no es elegante siempre. Unas palabras son elegantes en una determinada situación, igual que una ropa. Entonces, es más la actitud, el saber qué corresponde en cada momento, que el repetir un método, repetir un sistema, repetir un lenguaje. Si tienes interiorizada esa actitud, entonces te enfrentas con libertad a cualquier escala. Sí, en ese mismo sentido que decía Luis, podemos poner un ejemplo. Coge un árbol y una hoja. Y el árbol y la hoja, si tú amplías la hoja, es muy parecida al árbol. Se estructura exactamente de la misma manera. Entonces, pues no es muy distinto hacer una casa, que sería la hoja, de hacer una ciudad, que sería el árbol. Realmente la estructura, el sistema, el funcionamiento de una cosa y de la otra es muy parecido. No sé, Pía, si tú también quieres contestar a esta pregunta. No sé, estoy de acuerdo con ellos. Yo creo que es una cosa como de coherencia. O sea, cuando tienes un concepto y decides por un concepto, pues ser coherente con esa idea o con esa decisión, ese pensamiento, y preguntándole a cada escala qué es lo que haría ese concepto. Es como resolviendo todo con el mismo lenguaje, con el mismo planteamiento de fondo, creo. Pues a mí se me quedan muchísimos temas que yo tenía apuntados del vídeo, como sepáis. Tenía la docencia, tenía el cliente, tenía las colaboraciones. Yo creo que ahora ya podéis disfrutar todos y todas de esos vídeos, los habéis disfrutado hoy. Ojalá podamos hacer más eventos como estos encuentros, que yo creo que ha sido precioso, ¿no? Y súper interesante escucharos a todos y a todas. Muchísimas gracias, Luis y Lorenza de Plantea Estudio, gracias Pablo Pitarch, gracias Pía Mendaro, gracias Luis de Pachón Paredes, Inés, que está por ahí. Muchísimas gracias, por supuesto, a la Casa de la Luz, que nos acoge. Y yo creo que ahora Miren de HNA nos va a decir unas palabras de despedida. Sí, nada, no, agradeceros lo primero a vosotros y a vosotras el haber venido aquí y compartir vuestra experiencia, conocimientos, sabiduría y todo lo que tenéis para compartir. A vosotros y vosotras muchas gracias por venir, esperamos que os haya gustado y la hayáis disfrutado, y que sigáis disfrutando también de las ventajas y novedades de todo que tendrá Conecta para vosotros. Si no habéis cogido bolsita, hay un detalle para vosotros, los que no tengáis todavía,
Y nada, y muchas gracias y que os haya gustado. Gracias, muchas gracias a todos.